Ha fallecido el Papa Francisco después de algunas semanas, casi meses, de estar en una situación de salud grave. Y ha fallecido, pienso yo, no por casualidad, después de la Pascua, al siguiente amanecer, tras el domingo de resurrección. Bienvenidos a la sesión 26 del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, bajo la mirada protectora de nuestro santo patrono, San Miguel Arcángel, y aprovechando que la vecina puso un alto a su música, porque suele escuchar a Amanda Miguel, a Ana Gabriel, en altos volúmenes, cierta música de muy lejana época, que por cierto es mi época. Miren, la muerte del Papa nos sirve, resulta útil para tratar de entender algunas cuestiones que pienso yo no tendrían que ser tan confusas, pero en una sociedad abiertamente secularizada, es decir, en la que hábilmente se ha ido dejando a Dios fuera de la jugada, así como, digamos, como quitándolo, como que no quiere la cosa, le limpio aquí y le limpio allá, para tratar de hacer una sociedad completamente carente de Dios. Algunos puntos muy importantes tras el fallecimiento de Francisco, pero primero quiero, que no es la única parte en la Biblia, quiero leerles esta parte que es muy importante. E insisto, no se rasguen las vestiduras ni nada. Vamos a tratar de entender. Corintios 6, ¿no? Cartas de Pablo a los Corintios. Dice, son ustedes los que obran la injusticia y despojan a los demás. Dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. O sea, no vamos a entrar la gran mayoría, a menos que nos arrepintamos y pidamos perdón. No es la única parte en la Biblia. Entonces, eso, así como a manera de leer la cartilla, es muy importante porque nos da luz. O sea, no se pongan en su neurosis políticamente correcta. Es que Dios no tiene derecho. Bueno, vamos a tomar un poquito, a retomar algunas cuestiones que dijimos la vez pasada, que nos van a ayudar a entender esto que está pasando, porque déjenme decirles una cosa, si no lo entendemos, que ya es así, o sea, eso es un hecho irrefutable, pienso que no hay manera de discutir eso, el infierno está lleno de personas buenas desde nuestro criterio, que a la vez es un criterio, digamos, bastante narcisista, bastante soberbio, bastante orgulloso. Primero, la iglesia estuvo acéfala varias semanas en un simbolismo de lo que fue el pontificado de Francisco. Realmente un papa que algunos llaman un antipapa, es decir, un no papa, de acuerdo a la profecía incluso, que se dedicó, que realmente fue un empleado del globalismo. De hecho, a su muerte, entre tantas naturales cartas y mensajes de condolencia, recibió de la masonería italiana, ¿no? Dicen, o sea, los masones italianos estaban de plácemes por el gran trabajo de Francisco en todo este tiempo. ¿Qué hizo Francisco? Que no es lo único. O sea, él no es el culpable único de la destrucción de la iglesia. Es toda una estructura que ya he contado, o sea, viene esto desde tiempos inmemoriales, pero si quieren lo podemos ubicar. Ataques de la masonería desde hace 150 años, ataques del comunismo desde hace 100, pero una clara infiltración, o más que infiltración, infestación, a raíz, o sea, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, muy claro
en el Concilio Vaticano II, que ya lo he explicado. Un concilio es, digamos, se reúnen los pesos pesados, los curas, los obispos, perdón, los arzobispos, los cardenales, toda la curia vaticana y gente de todo el mundo a hablar sobre los temas fundamentales de la iglesia. Evidentemente que ese diálogo es importante, o sea, decir, bueno, vamos a decir, por ejemplo, bueno, que a la hora de persignarse, pues se tiene que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. O sea, esas cuestiones que tienen que ver con la doctrina, con la liturgia, por supuesto que son importantes unificar. Recuerden una cosa, al morir Cristo no existía la Biblia. O sea, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos posteriores a Jesucristo. Y después un papa católico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Valga la redundancia, los juntó en esto y los puso en un latín, la llamada Vulgata del Papa Dámaso, que además reunió los 5 libros antiguos del Pentateuco de la Torá judía. Esa es la Biblia. Cuando un protestante dice, es que la Biblia no viene esto, bueno, pues no, tampoco viene, no viene, es que no todo viene en la Biblia, lo que pasa es que hay que estar en la religión, sí, exactamente, no todo viene en la Biblia, hay que estar en la religión correcta para saber que la Virgen María se apareció y dio mensajes importantes en Fátima, en Medjugorje, en Garabandal, en La Saled, en Akita, etcétera, ¿no? Incluso en la sala de mi casa. Pero si estás en el lugar equivocado no te vas a entender. ¿Qué se ha hecho? No es que se quiera, la destrucción de la iglesia no es precisamente ponerle una bomba y que lo podrían hacer claramente y que han amenazado con hacerlo. Matar un papa, que lo han hecho. O sea, Juan Pablo II, que se salvó una de milagro, en realidad los atentados fueron muchos sobre él. Lo que quieren es adueñarse de la iglesia. Ese es el punto. Adueñarse destruyendo la doctrina, eso sí. ¿Por qué adueñarse de la iglesia católica? Porque es la forma de adueñarse del mundo. Es el globalismo, el nuevo orden mundial dictado, la Agenda 2030, dictada por los grandes magnates, por las élites, todas ellas, o el 99.9%, satánicas. Da la mera casualidad, no da la casualidad. Entonces, ¿cómo han hecho? Bueno, por ejemplo, le quitaron toda la sacralidad a la misa, por ejemplo. De convertirse en un ejercicio, por decir así, en un ritual de veneración de Jesucristo, de la Virgen María, se convirtió en una cuestión como de entre seres humanos. Los sacerdotes antes daban la espalda a los fieles, que es lo que se llama la misa en latín, la misa tridentina. Daban la espalda a los fieles y miraban ahí a donde está ese altar de divinidades y todo, profiriéndole oraciones y demás. A raíz del Vaticano II, de este concilio llamado Vaticano II, 63 al 66, convocado por el Papa masón comunista Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, y a su muerte, Roncalli, a su muerte, heredado por el no menos satánico, pervertido, depravado, obscuro satánico, Papa Pablo VI. Eso lo pueden averiguar. O sea, antes de decir, no, Francisco, no, Paco, no, Ciprián, es que eres un mal no, dejémonos de tonterías, ¿no? Dejen la pereza y vayamos a investigar. Entonces, el pueblo perecerá por la ignorancia. O sea, dejémonos de estupideces. Este es un lugar para discutir entre personas maduras, independientemente de sus creencias, y no importa si le van al Cruz Azul, no importa. O no importa si le van al Rayo Vallecano. Entonces, aquí ya los había comentado
en sesiones anteriores. Por ejemplo, si ustedes dicen, todas las religiones son iguales, hay un solo Dios y todas llevan a Dios. Entonces, ese fue un discurso muy recurrente o que dijo o que hizo pensar el Papa Francisco. O sea, lo llegó a decir. Entonces, el problema es que no es ese, no es así. No todas las religiones tienen el mismo Dios. Ahí están las religiones aztecas, por ejemplo. Y no todas llevan al mismo Dios. Cuando tú empiezas a diluir todo eso, que se hace incluso en los seminarios, o sea, se adueñaron de los seminarios, hubo una infiltración de cientos, algunos dicen, algunos investigadores señalan que miles de infiltrados comunistas, masones, para destruir la doctrina, no la iglesia, y adueñarse de ella, porque no puedes dominar al mundo si no dominas a la iglesia católica, porque las otras son como de chocolate, ¿no? Entonces tienes que hacer eso, tienes que dominar a la iglesia. Entonces, todas las religiones son lo mismo. Ah, bueno, todas llevan al mismo Dios. Ah, bueno, no importa, ¿no? Acá está Francisco, Mr. Jorge Bergoglio, el bambino Bergoglio, organizando en los predios vaticanos, la Basílica, no lo sé, nunca he ido al Vaticano, un ritual a la Pachamama, ¿no? Que es una entidad, una potestad demoníaca de la más alta jerarquía. Y, entre otras cosas, bendiciendo el pecado. Fíjense una cosa, aquí vamos a empezar a meter orden, su señoría. Porque es muy fácil en una sociedad que creemos que podemos estar al margen de Dios, ser buenas personas sin Dios. Miren, las iglesias están abiertas para todos. El Papa Francisco no abrió la iglesia a nadie. La iglesia nunca ha estado cerrada a nadie. Bueno, excepto al Chapo Guzmán, que está preso, ¿no? Pero aún así está abierta. O sea, si él viniera y entrara a la iglesia, nadie le negaría la entrada. O sea, nadie te pregunta a la entrada si eres esto, el otro o aquello. Nadie, absolutamente nadie. Todos entran. Absolutamente todos entran. Porque ya sabemos los que entramos que somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios para que nos perdone. Obviamente, arrepentimiento de por medio. ¿Estamos? No. No importa si eres borrachín, adúltero, fornicador, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, les acabo de leer esa cartilla. O sea, los pecados no los dicta el modernismo, el globalismo, el Foro Económico Mundial de Davos, no los dicta don Bernardo Barranco, ¿no? Que ahorita anda dando el del programa Sacro y Profano de Canal 11, que anda con su sonrisa satánica, dándose vuelo y diciendo él, se nota que ya tiene rato que no se levanta temprano don Bernardo a rezar el rosario. Es como que ya me lo caché, ¿no? Como dicen algunos, ya me lo claché. Y piensa él que él puede decirle a la iglesia, o sea, no Dios, sino él, qué es pecado y qué no es. Entonces, modernízate, chavo, ¿no? O sea, es decir, porque ese es uno de los rollos. Ay, oye, no seas ultraconservador, no seas de derecha, no seas esto, no seas el otro. Él aplaude al Vaticano II. Por cierto, el otro día me llegó un comentario muy bueno, o sea, es decir, los comentarios pensados, las opiniones reflexionadas enriquecen todo esto. Yo he escrito, gracias a Dios he escrito 2 libros y básicamente los escribí con lo que la gente me contó. Mis alumnos sobre todo, a veces mis pacientes. Yo he tenido alumnos muy brillantes, ¿no? Desde que daba clases en la UACM,
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Alumnos muy, muy brillantes, sobre todo alumnas, por cierto, ¿no? También alumnos, pero son bastante flojonazos. Entonces, eso que te dice la gente, no esa opinología, esa opinocracia de quien cree que sin enterarse, sin leer, sin estudiar, sin reflexionar, el mundo estamos esperando su opinión. No, 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 porque las redes sociales les han hecho creer que su opinión es importante, pero no. Cuando tu opinión no está reflexionada, documentada, etcétera, no investigada, no vale de nada, ¿no? O sea, absolutamente. Entonces me mandaba a decir una persona, X persona, que su abuelita le contaba que después del Concilio Vaticano II, y también me lo confirma mi tía, mi querida tía Nancy desde Querétaro, bueno, ya de alguna forma ya la eché de cabeza, más o menos ya podrán imaginarse su edad, no le vayan a decir que yo les dije. Pero lo que pasó después del Concilio Vaticano II fue, disminuyeron las vocaciones. Es decir, o sea, es decir, ¿para qué soy sacerdote, no? Evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién va a querer ser sacerdote? Pero dice, me comentó esta persona que nos ve, es un comentario muy importante, que su abuelita le decía, antes del Vaticano II, o sea, en la vieja misa, en la misa en latín, dice, no entendías nada, pero lo comprendías todo. Después del Vaticano II, en el Novus Ordo Missae, pero haberlo pronunciado bien, o sea, en la nueva misa, entendías todo, pero no comprendías nada. Toda la gente que estuvo involucrada, masones, comunistas, toda clase de pervertidos, infiltrados, infestados en la iglesia, aunque el Vaticano II duró 3 años, estuvieron trabajando en ello durante muchos años. O sea, sabiendo que si diluían acá esta idea, que si le cambiaban aquí esto, entonces la doctrina poco a poco iba a cambiar. Una de esas cosas es que lo que conocemos esta de la consagración, de lo que le llamamos popular, vulgarmente, hostia, la Eucaristía, pasó de ser un sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesucristo que da su sangre, su carne y su sangre por nosotros, a ser una cena. Fíjense nada más, en la cual se quita esa cuestión simbólica, pero práctica, de lo que Él hizo por el perdón de nuestros pecados. O sea, aventarse a que lo torturaran, a que lo masacraran. Judíos, por supuesto, por cierto. Entonces, cambia a este hecho de que Él simplemente roló el pan y el vino, ¿no? O sea, como el chupe, denle una mordida, denle un trago y listo, ¿no? Y estamos acá, camaradas, amigos, que incluso ya se dice en algunas oraciones, se lo dio a sus amigos. O sea, tomó el pan, lo bendijo y dando gracias a Dios, lo pasó a sus amigos, lo dicen ya en algunas iglesias. Y entonces, cantidad de cosas que han venido, ¿no? O sea, la Eucaristía se manosea, hay muchísima gente que cree que hace un bien, ¿no? Hace un bien a Dios metiéndole, no, tienen que ser las manos consagradas del sacerdote. En la basílica incluso, tanto en la basílica, en la nueva, pues, ¿no? En la nave mayor, como en la viejita, los sacerdotes ya varios, ya me ha tocado verlo, ya ni siquiera se toman la molestia de dar ellos la Eucaristía. Se lo dejan a los laicos, a los que andan por ahí, ¿no? Incluso en la Basílica Vieja, yo lo vi. O sea, el sacerdote está en su misa, bien y todo, y de repente ya lo deja la persona esa ahí que hace de todo, ¿no? Lo mismo, ayuda con el quehacer y con las limosnas, que todo, ¿no? Y llega una persona de la gente, de los fieles, de la feligresía, y agarra la hostia y se la mete en la bolsa y le dice al sacerdote, allá sentado atrás, ¿no? Pues no sé
les vaya a dar agotamiento o les vaya a salir una hernia, ¿no? Se pueden herniar del gran esfuerzo de darle ellos la hostia a los fieles, ¿no? Y le dice, ¿no? Le hace una seña, es para mí, yo me la llevo, al rato me la como. Sí, o sea, lo hacen esto en sus rituales satanistas, se ha perdido toda la sacralidad a la Eucaristía pensando que es como una botana, ¿no? Que le puedo echar sal, limón y un poco de salsa valentina, ¿no? O tajín o huichol, ¿no? De la que les guste. Poco a poco cambiando esto, cambiando el otro, cambiando aquello, desacralizando esto y aquello, lo vas cambiando. Entonces es, bueno, ¿no? O sea, ya no importa comulgar de rodillas y en la boca y con el sacerdote dando, ya que sea algo, se la pueden dar en el o sea, como el maestro cuando pasa los exámenes, ¿no? Las tareas ya calificadas y se las da para que la vayan pasando, cada quien vaya agarrando así. Entonces no fue cosa solo de Francisco, no ha sido solo cosa de Francisco. La gente no lo ve porque está oculto en un lenguaje litúrgico, ¿no? En un lenguaje cristiano. O sea, que si a ti te pueden, lo que he dicho en varias ocasiones, puede Satanás ponerse una sotana, darte un sermón y tú contestas amén. O sea, esa sería la cosa, ¿no? Entonces, Francisco siguió, o sea, era un empleado auténtico del globalismo, del nuevo orden mundial. Es una serie de atrocidades invisibles para el ojo corriente, ¿no? Para el ojo común, poco educado. Sin embargo, la grandeza de Dios nuestro Señor es tanta, pienso yo, que no dejó que Satanás lo matara. Satanás te puede matar, te puede quitar la vida. No dejó que Satanás lo matara durante la Cuaresma. O sea, porque imagínense que hubiera muerto en Semana Santa. Imagínense nada más, ¿no? O sea, se hace mártir. Imagínense morirse, que hubiera muerto el Viernes Santo, ¿no? 2, 3 días antes, ¡puf!, ¿no? Lo canonizan. De hecho, no duden que lo vayan a canonizar. Entonces, hubiera sido una gran distracción, pero no murió sino hasta concluida la Cuaresma, lo cual implica además que la gente siguió metida en las oraciones. El Señor es sabio, ¿no? Entonces Francisco se fue cuando se tenía que ir, ni más ni menos. Que era chido, era buena onda, bueno, o sea, eso ya es cuestión de cada quien, en la cuestión personal. En la cuestión de la doctrina siguió demoliendo a la iglesia. Pero insisto, hay toda una iglesia, toda una estructura, una curia corrupta, depravada, masona, hay logias masonas, logias mafiosas alrededor. A veces el masón puede ser mafioso. O sea, había una logia masona, Propaganda Due, P2, P2, que hizo de las suyas, pero siguen haciéndolos. Pero aquí viene, muchachos, aquí viene lo importante en esta reflexión. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cuidado. Francisco no abrió la iglesia a nadie. La iglesia ya estaba abierta, lo que pasa es que nunca van y no se dan cuenta, picarones. La iglesia siempre está abierta a todos esos, ¿no? A todos nosotros, a los borrachotes, a ti que andas con Tere, la de recursos humanos, aunque te está esperando tu mujer en la casa, a ti que andas con con Ramoncito, ¿no? Aunque te está esperando con Ramoncito que te dice que ya nada más está con su mujer por los morros y todo eso, etcétera, ¿no? O sea, todo eso. O sea, la iglesia, Dios, Jesucristo, vino a salvar a nosotros, a los pecadores, no a los justos. La iglesia, no crean tonterías, la iglesia siempre ha estado abierta, siempre. Si eres bisexual, trisexual, lo que sea, la iglesia está abierta para ti. Nadie te va a preguntar nada a la entrada, nadie. Pero ojo, picarones, no creas, y al final te va el padrecito, ¿no? Como nuestro padre Lupillo, te va a dar, sin preguntarte nada, sin preguntas, ¿no? Qué buen trato.
te va a bendecir. Sí te va a decir arrepiéntete, te va a echar su santa, ¿no? Esa cosa latosa de los sacerdotes, ¿no? Que quieren a fuerza que uno se arrepienta. Bueno, es que son conservadores. Bueno, hasta ahí. Pero no creas, Francisco Ciprián, que el sacerdote te va a bendecir tus borracheras, ni te va a bendecir tu vida de fornicador, tu vida de fraude, de tus robos, tus fraudes, tus maldicencias y tus maledicencias. Que te va, o sea, cuando tú te la pasas maldiciendo, o tu mala vibra, o desearle mal a esto, o tus tranzas, eso, Francisco Cipriano Bergoglio no te lo va a bendecir. No hay manera, no se puede, ¿no? Si andas de cochinote en el último vagón del metro, eso no se bendice. Las iglesias no las abrió el Papa Francisco a los pecadores. Las iglesias siempre han estado abiertas para los pecadores y nadie te pregunta la entrada porque ya se sabe que pecadores somos todos, todos. De hecho, por ejemplo, que aquí viene otra cuestión muy importante y los demás, como lo he dicho en varias ocasiones, nosotros, o sea, como acuérdense, ¿no? Entre gitanos no nos leemos la mano, entre pecadores tampoco. Entonces, lo único que yo puedo hacer por mi compañero, el pecador que está junto a mí, es orar por él. Lavarle los pies, ¿no? Y pedirle a Diosito que tenga misericordia de él, que lo perdone y que lo lleve por el buen camino, nada más. Regalarle mi túnica, ¿no? Si es que llevo túnica ese día. Ya ven que a veces uno no la lava, pero vamos a suponer que ese día lavaron su túnica y fueron acá muy bien, muy propios a la misa. Y entonces, pues le regalan su túnica, bueno, pero cerciórense de que lleven dos, no sea que los vayan a arrestar por crear escándalo en vía pública, ¿no? Por impudicia en la vía pública. Es eso. Y cuando muere alguien, en lugar de caer en juicio, aunque sea Bergoglio, aunque sea Al Capone, aunque sea Pérez, López, lo que sea, nosotros lo único que podemos hacer es orar por la misericordia del Señor. Eso es, eso es. Nadie te va a negar la entrada porque seas trisexual. Nadie. Ni te preguntan. Y el padrecito dice, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, tal. Nadie, nunca te pregunta nada. No hay que torcer los rectos caminos del Señor. Está muy claro todo. No me bendice a mí, pero no a mi pecado. No puedo ir, ¿no? Con mi compañero, imagínense, ¿no? Con mi amigo el Calusha, ¿no? Que en paz descanse. A ver, y con el pomo y decir, pues bendíganos nuestro pomo y bendíganos nuestra borrachera para que no nos pase nada y no nos dé cirrosis. Suena idiota, ¿no? O sea, esa es la labor del maligno, la labor de una sociedad ignorante, de una sociedad prácticamente estúpida, de una sociedad en verdad que da vergüenza, que cree, ¿no? Que cree que nosotros le vamos a dictar a Dios. O sea, tú puedes ser como Barbie, lo que tú quieras ser. Si no te quieres arrepentir, lo cual no te lo recomiendo, porque la vida en el infierno no es vida, ¿no? Y si tú crees, como mi cuatacho, don Bernardo Barranco, me da mucha tristeza, ¿no? Porque don Bernardo, pues ya está rucailo, ¿no? Ya está veterano, y a sus 70 y tantos años, échenle 70, tanto estudia de religión, de Dios, pero no conoce a su principal objeto de estudio, no conoce a Dios. Como tampoco el Papa Francisco tampoco lo conocía. Tenía una idea de él, ciertamente, pero no lo conocía. Por eso Francisco nunca descubrió la hermosura de la misa tradicional, entre otras cosas.
y llenó la iglesia, hizo tantos nombramientos, nombró 80 y tantos cardenales o una cosa así, para asegurar su continuidad, la continuidad de la destrucción, de la demolición de la iglesia. Según tengo entendido, ahorita estamos grabo esto en tiempos de sus funerales, y previo al cónclave, prohibido que vayan a votar los veteranos, los de 80, no vaya a ser que los ruquitos les dé un ataque de tradicionalismo, ¿no? Entonces se cercioró que solo voten los suyos, los progres, los que, así como Roberto Pasolini, ¿no? El predicador de la Casa Vaticana, ¿no? Que siempre anda con su túnica acá muy en un estilo coquete, ¿no? Y que dice, está chido el pecado y todo, no, hay que abrir todo eso a las nuevas conciencias. Ese es el problema, ¿no? O sea, de que quieren un diálogo, quieren hacer concilios para torcer la palabra de Dios, pero ya lo dijo Jesucristo, no se va a cambiar una tilde, una coma, bueno, no había comas en ese tiempo, según entiendo, pero no se va a cambiar nada, no se va a cambiar ninguna letra chiquita. O sea, no van a entrar asesinos, no van a entrar pecados, o sea, a menos que te arrepientas. Y arrepentirse implica un acto desde tu alma, desde tu corazón, bastante complejo, ¿no? Porque si tú crees que lo que estás haciendo no es pecado, entonces no te vas a arrepentir. ¿Y qué tenemos que hacer los demás? Orar por la misericordia de Dios para que toque su corazón. Entonces, eso es básicamente. Decíamos en la ocasión anterior, se puede ser buena persona sin necesidad de creer en Dios. En términos terrestres, en términos sociales, o sea, el gordo, ¿no? O el chanclas, pueden ser buenas personas, para mí buenos compas, sí, pero en términos humanos. Pero acuérdense de una cosa, estamos poniendo el precepto, el concepto, la noción, la idea de Dios. ¿Puedo ser bueno? No, o sea, cuando tú metes a Dios, entonces tu cosa esa, o sea, tus ideas no pueden regir sobre Dios. El problema es que, insisto, hemos creado una sociedad en la que nos podemos creer buenas personas y terminar en el infierno. Pero además de, o sea, sí, porque dejamos fuera nuestra parte espiritual, pues, para acabar pronto. La parte espiritual que insisto una y otra vez, y no me cansaré de decirlo, una espiritualidad en Dios. ¿Y cómo sabemos otra vez que estamos en el lugar correcto? Porque Dios nuestro Señor mandó a su Hijo a sacrificarse, no a compartir solo las garnachas y el pomo con... No, a sacrificarse. La última cena es un simbolismo y lo otro, la tunda que le dieron los judíos o bueno, los romanos y judíos a orden de los judíos o a decisión de los judíos, no fue simbólico. O sea, los trancazos le dolieron, los puyazos, la humillación, los latigazos y la crucifixión, eso duele, ¿no? Y su dolor, y que lo ha contado a muchísimas místicas, carismáticas, religiosas. Lo que pasa es que, ¿cómo tú te enteras que Dios se sigue comunicando con nosotros estando en el lugar correcto? O sea, si tú estás en la secta de la esquina luterana, no, ahí, que puede pasar ciertamente. O sea, Dios, su misericordia es enorme. Tampoco quiere decir que todos los que no son católicos se vayan al infierno. No, eso no es cierto. Por misericordia de Dios, ¿no? Ya en el juicio puede perdonar a muchos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sabes que estás en el lugar correcto? Porque Dios tiene un hijo que se llama Jesucristo y Jesucristo tiene una madre que se llama la Virgen María, así. O sea, sí, como nuestro cuatacho Mahoma, ¿no? Que resulta que se le apareció el arcángel San Gabriel, ¿no? Iba a decir San Miguel, no, San Gabriel, y que le dijo, tú eres el profeta chido, pero le dijo, pero no le dijo que antes se le había aparecido a la Virgen María y que le dijo, salve María, el Señor está contigo. El salve es un saludo, ¿no? Y que le dijo, María, ¿qué clase de saludo es ese, no?
y ya ahí sigue la charla, ¿no? Pero a Mahoma no le dijo, oye, no le dijo de Cristo, no sé, una de dos. O Mahoma miente, que vamos a suponer que no sea así. O San Gabriel Arcángel es un picarón que miente y que no le dijo, pero lo dudo, francamente lo dudo. O lo más probable es que quien se le apareció a nuestro cuatacho Mahoma, ingenuo él, pero no crean que tanto, porque además de todo hay muchas cuestiones políticas y económicas entre el mundo árabe y el mundo occidental. El mundo occidental, por cierto, tampoco una perita en dulce, ¿no? Y se creyó eso, ¿no? Se creyó. Entonces parece ser que más bien se le apareció el demonio que le dijo, crea tu propia religión, ¿no? Como a Lutero, como a los anglicanos, como a todos los separados, ¿no? De hecho, Jesucristo, el Jesucristo de la misericordia, les he hablado de sus apariciones a Santa Faustina Kowalska, una religiosa, una monja muy humilde, muy sufrida en cuanto a enfermedades, que muere muy joven, a los 33, 34 años, y que le dicta, ¿no?, toda una serie de oraciones muy bellas, ¿no? Y ahí Jesucristo llama a los de otras religiones, les llama hermanos separados, ¿no? Y por cierto, fíjense, esta cosa lo dice el profesor Damián Galerón. Jorge Bergoglio, Francisco, es nombrado papa en sustitución del renunciante Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Es nombrado papa el 13 del 3 del 13. Ratzinger renuncia en febrero, me parece, principios de febrero. Y a Francisco lo encumbran el 13 del 3 del 13. Y Dios lo manda a llamar un día después, terminada la Pascua. O sea, a ver, ya acabó aquí, vente para acá, ¿no? Sabemos de todos esos simbolismos, ¿no?, de los masones con los números y todo. También hay simbolismos, por supuesto, en la doctrina católica, ¿no?, respecto el 9, el 7, por ejemplo, ¿no? Pero el 13 es más de ellos, ¿no? Entonces, el 13 del 3 del 13, ¿no?, del año 2013. Metámonos un poco más a esta cuestión. Entonces, que nosotros podemos decir, sí, fulanito es buena persona. Sí. El gran problema, nuestro gran error, es dejar, y nosotros no lo podemos juzgar, ¿no? Otra vez, si acaso, invítale lávale los pies, dale tu túnica y hazle una quesadilla, ¿no? Y una torta de huevito con frijoles. Pero nuestro gran error del mundo secularizado, del mundo del nuevo orden mundial, del mundo en donde lo importante es ser feliz, disfrutar de la vida, pachangueársela, ¿no? Echarse a todas las chicas de la oficina y pasar y conocer todos los rincones del mundo y comprarse todos los iPhones. Estamos cometiendo un grave error, un grave, grave error. Dejar a Jesucristo fuera de nuestra vida, dejar a la Virgen María de nuestra vida, dejar a Dios Padre de nuestra vida. O sea, porque no nos hagamos. Tú, chavo buena onda, que le ayudaste a cambiar la llanta a tu compa, el Rafa, sabes que existe Dios, sabes, ¿no? No eres santo igual que yo. O sea, ni tú ni yo somos santos, ambos somos pecadores, pero sabes bien que estás dejando una cuestión muy importante fuera de tu vida, que te estás creyendo, es cierto, hay mucha ignorancia, está lleno el infierno de gente que no sabía esto, que no sabía el otro, pero también es cierto que has recibido o que recibimos avisos, que está en nuestro corazón, vaya, solo cierren los ojos.
Cierren los ojos y se van a dar cuenta que existe algo más allá, que no es físico, que no es de la razón, de lo cognitivo, que no tiene que ver con nuestra psicología, con nuestra biología, no, hay algo más allá. Y ese algo más allá es la parte espiritual que tú quisiste resolver con tus escaladas al Teposteco, con ayahuasca, con mota, con más chupe, con más sexo, con deportes, con comida, con muchas mujeres, con mucho esto. Y que había algo ahí, y que tú escuchabas que los muebles crujían, y tú viste esa sombra, o tú viste esa alma, o tú viste todos, y dijiste no, 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 no y no. Y Dios, ya te había hecho el milagro de que tu hija se salvara de un grave accidente, de que tu perro Firulais regresara a casa desde 20 kilómetros que se perdió, que quién sabe quién lo fue a botar por allá, y que se regresó por una ruta que no conocía, que te curó milagrosamente de esa enfermedad, o que un día, yo tengo un cuatacho, mi cuaderno, el Lucio, que, puf, ¿no? Ha pasado broncas duras, ¿no? Como muchísima gente. Y estaba preocupado porque se le iba a acabar la chamba el 30 de septiembre. Ahora en este cambio de sexenio, ¿no? Que se fue el peje y que llegó su satanísima majestad Claudia Sheinbaum, consagrada al demonio, véanla, ahí está. Bueno, pero se le va a apestar, no sé, una cosa, se habrá consagrado ella, pero nuestro país, ya, o sea, Dios no se lo va a permitir, estoy seguro. Entonces él terminó su contrato en una empresa pública, eh, terminó su contrato el 30 de septiembre y empezó al trabajar en una alcaldía el 1 de octubre. Después de que pues, estaba preocupado, ¿no? Pues cierto, los hijos, el gasto y todo, pues todos, ¿no? O sea, la vida de un padre de familia que da lana es muy dura, ¿no? Aunque en su crítica contra el patriarcado, o sea, los padres que tenemos que cuidar hijos y mantenerlos, ¿no? Nuestra vida no es sencilla, ¿no? Aunque, aunque la chica esta Clarita Brugada, ¿no? Diga que nosotros somos como el error del sistema, que eso es una cosa muy satánica, ¿no? O sea, la ideología de género, ese feminismo hostil, porque o sea, el problema no es el sistema, el problema somos nosotros los hombres, ¿no? Los varones. Entonces, ya te pasó, ¿no? Que tuviste este milagrito, este otro, y que tú se lo atribuiste a tu genialidad, a tu capacidad, ¿no? Que tú se lo atribuiste a incluso, a la casualidad, ¿no? Dejen eso. Siempre le digo a mi hermana, ya basta, ¿no? Déjate de esas cosas. No es la casualidad, es Dios que está para ahí. Ese Dios que los que sí lo aceptan y lo reconocen dicen, sí, Dios me quiere, Dios me ama, Dios me bendice. Sí, no tengo la menor duda de eso. El problema es que tú no quieres a Dios en la misma proporción. Tú no cumples con el primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y tampoco el otro y el otro. Y tampoco cumples con el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, y mucho menos el quinto. Y no se diga cuando se habla de aquella cosa de la fornicación. Ese me lo salto directamente, ¿no? El demonio de la lujuria es muy poderoso, mucho, muy, muy poderoso. Se te mete hasta en tu cosita. Sí, o sea, es decir, muchísimos casos, estoy completamente seguro, ¿no? De esterilidad y de impotencia y eyaculación, pero pues ¿de dónde creen que viene, no? Entonces hubo 5,000 avisos, yo entiendo, para el chavo, ¿no? De 15, 14, 18 años. Yo estoy seguro que el Señor será especialmente misericordioso en esos casos, pero también se dice, ¿no? Muchísima gente joven ya en las tinieblas, en el sufrimiento del infierno, en su vanidad, en su orgullo,
O sea, ese es uno de los grandes defectos, ¿no? De estas generaciones. No, yo pienso esto, pero ¿qué vas a pensar tú, mocoso? ¿Qué? Por Dios, ¿no? Déjate de eso. Pero ya la persona ya marruca, ¿no? Como yo, 50, 60, 70, ¿no? Siempre que digo esto me acuerdo de mi cuate Otto Raúl, ¿no? No, yo tal cosa, por Dios, ¿no? O sea, eres muy torpe o muy bruto, pero ese es un problema. Que nuestra concepción en la que tramposa, mañosa, estúpida e ignorante manera hemos dejado fuera a Dios, entonces nosotros hemos construido a un tipo de buena persona desde nuestro criterio, quitando a Dios, o sea, pues fuera de la jugada. El problema es que estamos creando sociedades en donde las buenas personas van a terminar en el infierno. Pero ¿cómo puede ser eso, muchachos? O sea, estamos cometiendo una completa estupidez. Nosotros no podemos dictarle a Dios lo que es pecado y lo que no. Nosotros no vamos a cambiar una sola tilde ni una sola letra chiquita de la palabra de Dios. Ahí está muy clara. Y si no la quieres, está bien. Ese es tu libre albedrío. Está bien. Bueno, no está bien, pero bueno, pues ya es cosa tuya. Que además de todo, el sufrimiento ya está o sea, yo pienso que lo he dicho en muchísimas sesiones. O sea, aquel que hoy en día está fuera, lejos de Dios, está metido en un gran lío, ¿no? O sea, el maligno anda completamente desatado. Entonces tú ya recibiste muchísimas advertencias de tu abuelita, de tus papás, del amigo ese terco que te dice, de la iglesia que pasaste por ahí, que se te quedó viendo y que tú la viste así como de soslayo, de reojo, y que tal, y que ya chocaste de esta manera, y que te trepaste a un árbol, ¿no? Y que esto y que el otro, y que en la noche no puedes dormir, y que son las 3:33 de la madrugada, ¿no? Y todo se oye así, que tú mejor te metiste al celular, ¿no? Y le pusiste algo para que no sea que se te vaya a aparecer la Llorona o alguien más feo todavía, ¿no? Pero que dijiste, ay, que empezaste a chiflar cuando te estabas bañando o a cantar en la oscuridad para romper ese miedo que te da. Claro que te da, ¿no? Por supuesto que te da, porque es el demonio que está en plena rabadilla tuya causándote esa angustia. Ya tuviste mucho, o sea, entonces ese es un punto dramático, ¿no? Hemos creado una sociedad que estamos llenando el infierno de buenas personas. De buenas personas está lleno el infierno, pero de buenas personas desde nuestro criterio. Porque nos cerraron la iglesia. No, nadie te la cerró, ni la abrió francesa. Han estado siempre abiertas, excepto en la pandemia, ¿se acuerdan? Y que Francisco, dice el profe Galerón, ¿no? O sea, se prestó a este rollo de la pandemia, ¿no? Ahí se terminaron las misas. O sea, todavía diluir más. No se dio Eucaristía, no sé, la Eucaristía es fundamental. ¿Cómo quieres luchar contra el maligno? Sin misa, sin oración, sin el rosario, sin la cruz, sin la Virgen de Guadalupe y sin la Eucaristía en tu corpachón, no, o sea, no hagas tonterías, no hagas eso, ¿no? Te vas a poner a hablar como, me dijeron, ¿no? Mi prima de Monterrey me decía, ¿no? Que fueron a orar por mi tío, ya saben, de estas sectas protestantes, y decían, y pusieron a orar, lo pusieron así como en un circulito, y al rato ellos ya andaban hablando hebreo antiguo, ¿no? Y lenguas vernáculas muertas, ¿no? Una cosa así muy, muy fea. Bueno, ya para retirarnos de esta sesión 26, creo, del Seminario de Psicofilosofía Callejera, fíjense un detalle muy importante. El Papa Francisco, que Dios tenga misericordia de él, al fin, cuando fue al hospital, cuando fue hospitalizado por una neumonía doble, ¿no? Como se les decía acá vulgarmente, una pulmonía coata, necesitó oxígeno, entonces estuvo grave. Véanlo en los últimos días.
problemas de motricidad, pero lo que se ve claramente, o sea, decir, ya con su gesto ya no era el mismo, problemas cognitivos. A falta de oxígeno, sobre todo a cierta edad, y sobre todo con el tiempo que él pasó, el Papa terminó con problemas cognitivos, que ya solo, o sea, lo traían, ¿no? Así como si fuera trofeo. Cuando lo exhibieron, toda esta podrida curia vaticana, que lo sacaron sin sus atuendos papales, en verdad fue muy humillante, dio mucha lástima, ¿no? Porque se veía ya como un anciano indefenso, que ya no era capaz, o sea no pierden por completo sus facultades mentales, pierdes si tú quieres una pequeña parte que ya no te permite expresarte, una pequeña parte que ya no te permite moverte y otra pequeña parte que te quita lucidez, o sea, te quita un poquito. Es muy, muy evidente. O sea, el Papa terminó con una pérdida cognitiva, que esto es traducido, un cierto retraso mental, cierto retraso, cierta afección en su motricidad, absolutamente en todo, un final, pero aquellos tipos, ¿no? O sea, lo quisieron sacar y todo, más bien a exhibirlo, ¿no? Es un final bastante triste. Bueno, Dios tenga misericordia de él. Igual de ustedes, queridos amigos pecadores, hemos llegado al final de nuestra sesión, nuestra nueva sesión del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitida desde la gran Ciudad de México. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Gracias por comentar y compartir. Dios los bendiga. Hasta luego.